una tienda de abarrotes, una noche muy lluviosa llegó un señor muy misterioso, al cual no le veía la cara ya que traía un sombrero de ala muy ancha y venía cubierto por un abrigo negro de solapas muy grandes y levantadas. Dicho señor le pidió que le hiciera el favor de guardarle un pequeño cofre, ya que en ese momento no iba para su casa y estaba lloviendo, que él lo recogería al otro día por la mañana. Mi tía tomó el cofre y lo puso en la estantería de la tienda. Al salir nuevamente el misterioso señor, observó que no se veían los pies y que momentáneamente desaparecía como una sombra en la noche. E inmediatamente sintió un escalofrío y le dio la corazonada de que no era nada normal todo lo que le estaba aconteciendo. Al día siguiente, les relató a otras personas tal suceso y dado que en 1 año y medio el tal señor no se presentó a recoger el cofre, dichas personas que sabían del caso, le recomendaron que lo abriera porque podía tratarse de un difunto. Así lo hizo y al abrirlo se dieron cuenta que efectivamente contenía la osamenta de un muerto, pero en el fondo tenía una cantidad no despreciable de monedas de oro. Dado el estado de nervios en que se encontraba ella, determinó regalar dicho cofre a otras personas, ya que no quería saber más del asunto. ¿Sería tan amable, maestro, de explicarnos algo sobre este acontecimiento? Con el mayor gusto voy a dar explicación sobre este asunto. Ciertamente el personaje tan extrañamente vestido que en aquel lugar se presentara, era, fuera de toda duda un desencarnado, el fantasma de un difunto. Resalta con plena claridad meridiana el hecho concreto de que el fantasma abandonó por un instante la dimensión desconocida para entrar en este mundo físico de 3 dimensiones. Es incuestionable que tal fantasma le regaló ese cofre a la persona del relato. Lamentablemente la citada dama no fue capaz de comprender el hecho en sí mismo y, llena de pavor, regaló a otros lo que para sí misma había sido destinado. Vea usted lo que significa el miedo. Tal señora hubiera podido mejorar su situación con tan bonita fortuna. Desdichadamente no supo aprovechar la bella oportunidad que se le presentara. Resulta interesante comprender que dicho fantasma, además de materializarse en el mundo físico, pudo hacer lo que llamaríamos un aporte, pasando tal cofre del lugar donde se hallaba hasta ponerlo en manos de aquella señora. Este tipo de materializaciones son realmente sensacionales. 3. Entonces, maestro, ¿no debe uno desaprovechar estas oportunidades cuando se presenten, a pesar de tener miedo? Distinguida dama, permítaseme decirle que el miedo es algo execrable. Las naciones se arman por miedo, se lanzan a la guerra por miedo. Los hombres se ponen pistola al cinto por miedo y asesinan por miedo. ¿Por qué temer? Todos tenemos que morirnos tarde o temprano. Lo mejor que hubiera podido hacer aquella señora del relato era devolver los huesos al panteón y aprovechar el dinero haciendo muchas obras de caridad y beneficiándose también a sí misma. Distinguidos señores y señoras, en el mundo suceden muchos acontecimientos insólitos, extraños, metafísicos. Alguien me contó algo sobre un caso muy interesante. Cuentan que en una fiesta, cierta dama supo distinguirse por su inmensa alegría, pues obviamente destacaba entre todos los invitados por su carácter jovial y por su belleza física. Muchos jóvenes danzaron con ella hasta las 3 de la mañana, hora esta en que la dama manifestó tener mucho frío. Uno de sus admiradores le prestó una chamarra, chompa o chaqueta, para que se abrigara. Luego, como un cumplido caballero, se ofreció para acompañarla hasta su casa. La dama no declinó tal atención caballeresca y salió, pues, de la sala del festín. En veloz automóvil, la dama acompañada por el joven que le ofreciera su compañía y por algunos otros varones amigos de este último, llegó hasta la puerta de su casa. El personal de compañía se despidió de la susodicha dama al tiempo que ésta penetró en su morada. Al día siguiente, el caballero dueño de la prenda de vestir prestada a la dama, junto con sus amigos, tocó a la puerta de aquella mansión con el evidente propósito de recuperar la prenda. Una anciana abrió la puerta a tiempo que preguntara: ¿qué desean ustedes, señores? Venimos, dijo uno de los jóvenes, por una chamarra que le presté anoche a la señorita fulana de tal o. Dijo la anciana: si ustedes quieren esa prenda de vestir deben ir a buscarla en el panteón. La hallarán sobre la tumba de mi nieta. Ella fue la dama que con ustedes anoche bailó. Hace muchos años murió. Los jóvenes alarmados se dirigieron ciertamente al panteón, buscaron el sepulcro de la dama y lo hallaron, y sobre este último encontraron la chamarra.
Vean ustedes, mis amigos, un caso extraordinario de materialización. Ante todo quiero que me escuchen la explicación. Solo así podrán entender cómo se produjo este fenómeno de tipo metafísico. Quiero que sepan que al morir van al sepulcro tres cosas. Primero, el cuerpo físico. Segundo, el fondo vital de nuestro organismo, una especie de doble etérico que se va descomponiendo lentamente junto a la tumba. Tercero, la personalidad. Esta última es energética, permanece en el sepulcro, pero a veces sale de él y hasta se da el lujo de andar por diversos lugares. De acuerdo con el relato, creo que ustedes podrán entender que eso que se hizo visible en el baile, que ese fantasma que pidió prestada la prenda de vestir, era la personalidad de la muerta. Solo así podemos explicarnos el motivo por el cual tal prenda fuera hallada precisamente sobre la fosa sepulcral. 4. Bueno maestro, ese fantasma era el alma de la muerta, ¿cómo debo entender este fenómeno? Distinguida señorita, no se extrañe usted de lo que estoy diciendo. Escúcheme con confianza, el alma de la muerta no podría estar metida en un sepulcro. Lo que se apareció fue la personalidad de la difunta, y esto ya es diferente. No hay duda de que la personalidad poco a poco se va desintegrando hasta desaparecer o aniquilarse. El alma es algo distinto, es algo divino, que no puede ser encerrado dentro de un sepulcro. 5. Muy interesante nos parecen estos relatos, maestro. Nos gustaría que nos contara algún otro suceso de apariciones de ultratumba. Con el mayor placer voy a relatar a la honorable concurrencia otro caso, por cierto, muy interesante. Esta vez se trata de una dama que tomó un taxi a la medianoche en la ciudad de Guatemala. Al preguntarle el chofer sobre el domicilio a donde debería llevarla, ésta le dio ciertas señas que vinieron a coincidir ciertamente con el panteón de la ciudad. Un poco extrañado el chofer, dejó a la dama exactamente en la puerta funeral, no sin antes exigirle el correspondiente pago, valor del transporte. La señora aquella le manifestó que en ese instante no tenía dinero, pero que le daba una prenda de oro con la cual garantizaba el pago. Después le rogó que al día siguiente fuese a su casa situada en la calle tal, número tal, etcétera, etcétera, que tocara en aquella casa y que entregara la cadena a su mamá reclamando el dinero, valor del pasaje. Un poco confundido, aquel chofer se alejó de la puerta funeral, y al otro día muy de mañana, llegó a la casa indicada por la dama, de la que salió una señora de avanzada edad, preguntándole qué deseaba. El chofer, sacando la cadenita de entre la bolsa donde la llevaba, la mostró a la señora, contándole el caso y rogándole le entregara el dinero, valor del pasaje de su hija fulana de tal. Al ver aquella cadena de oro con su hermoso medallón, la anciana madre reconoció la prenda de oro con que fuera enterrada su hija muerta hacía algún tiempo. Es obvio que la anciana palideció llena de infinito terror. Después invitó al chofer a penetrar en su domicilio con el propósito de que tratara de identificar a su hija. Para tal efecto le enseñó una fotografía ampliada que bellamente enmarcada se hallara en la sala. Es ostensible que el chofer la reconoció de inmediato. No hay duda que esta madre quedó en un estado de confusión espantoso y hasta se dice que el chofer más tarde la volvió a ver en otra parte de la ciudad. Este es otro caso de materialización de la personalidad o expersonalidad de un difunto. En los antiguos tiempos había más comprensión de las gentes. Entonces se enterraba a los difuntos junto con todas sus pertenencias, incluyendo comidas, bebidas y otras clases de enseres con las que el difunto estaba familiarizado en vida. Así es como la personalidad del difunto se siente en su ambiente, como si estuviera en su casa. Debemos tener caridad por los muertos y entender también con amor a esas sombras del panteón. Debemos llevarles flores, amor, oraciones y también aquellos alimentos que en vida solían comer. Nosotros aquí en México damos el ejemplo el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, poniendo sobre los sepulcros los alimentos y bebidas que a ellos tanto les gustarán. Ojalá muchas gentes de otros países sigan este ejemplo. Capítulo 12, Casos insólitos. 1. Cuando era niño oía de mis padres y familiares los relatos de la muy conocida Llorona, la cual se manifestaba periódicamente a los hombres que atravesaban llanuras o lugares solitarios en el transcurso de la noche.
Estos hombres eran seducidos por una bella mujer que les salía al paso y que los incitaba al amor, pero al corresponder ellos a su invitación, ella soltaba una carcajada muy penetrante, escuchándose después un llanto muy amargo que helaba la sangre, desapareciendo como un velo blanco que se perdía en las sombras de la noche. ¿Nos podría explicar esta manifestación, maestro, que es muy conocida en muchos lugares de diferentes países? Distinguido amigo, créame que siento gran placer al responderle. Su relato me parece bastante interesante. Ciertamente debo decirle que esto de La Llorona es leyenda popular en todos los países del mundo. No quiero subestimar la palabra leyenda. Realmente tal término sirve de vehículo a muchas tradiciones que suelen escaparse a la historia. En los relatos hay muchas veces más realidades de las que la gente supone. Después de esta pequeña descripción necesaria para aclarar términos, me permito decirle que no hay lugar en el planeta Tierra donde no se haya oído hablar alguna vez sobre La Llorona. En lo que a mí cabe como investigador ocultista, le diré lo siguiente. En cierta ocasión, por allá en algún pueblo, las gentes me informaron sobre las insólitas apariciones de La Llorona a la orilla de un riachuelo. No está de más contarle con cierto énfasis que yo me propuse investigar el caso personalmente. Para tal efecto, hube de trasladarme al lugar de referencia, al sitio indicado por las gentes y en altas horas de la noche. Es obvio que debía hacer las investigaciones de rigor, y eso lo sabe cualquier esoterista y por ello procedí según arte. La consabida mujer metafísica vino a mí. Eso es ostensible. La interrogué en la siguiente forma. ¿Es usted La Llorona? Sí, lo soy, respondió la aludida, y luego intentó dar sus famosos alaridos o gritos dolorosos con aquellas tan conocidas exclamaciones. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Pero yo estaba en guardia y es claro que no consiguió atemorizarme, pues dice el dicho que soldado avisado no muere en guerra. ¿Es usted bruja? Le pregunté, si soy, me respondió, ¿pertenece usted al salón de la brujería? Sí, respondió de nuevo. La mujer aquella estaba vestida toda de negro y un largo manto del mismo color envolvía su cuerpo de cabeza a pies. Usaba sandalias y era como una sombra entre las sombras mismas de la noche. El rostro de aquella aparición era pálido, sus ojos negros y penetrantes, su nariz roma, su labio más o menos vulgar. Sintiéndose vencida, aquel fantasma de la noche se alejó por la ribera del riachuelo, caminando despacito, despacito. 2. Entonces esta mujer solo era un fantasma. Estimable señorita, me permito decirle que en cierto sentido sí, eso era, pero tenía una tremenda realidad. Era una bruja ciertamente de esas que concurren al Salón de la Brujería de Salamanca, España.